estructuras mentales que no sirven para liderar o para gerenciar? ¿O todos sirven? A ver, todas las estructuras mentales, entendamos, para mí estructuras mentales son sistemas de conexión neuronal. Todas sirven para evolucionar, para mejorar. Lo que ocurre es que debido a ciertas experiencias o debido a ciertos malos aprendizajes o experiencias incorrectamente orientadas, podemos llegar a tener ciertas estructuras condicionantes, limitantes o incluso contraindicadas para la mejor evolución del cerebro. Pero insisto, esto significa trabajar justamente sobre la realidad que tenemos hoy día. A ver, vamos a ir a los casos más preocupantes hoy día. La infraalimentación en temprana edad, insisto, digo, infraalimentación física, fisiológica, en temprana edad, estoy hablando primeros años de vida, provoca lo que se denomina raquitización neuronal, es decir, infradesarrollo de estructuras neuronales que en muchos casos son irrecuperables. Es como si a un arbolito tú no lo riegas bien mientras transcurren los primeros años, luego crecerá con una arborización reducida y no lo podrás resolver de grande. Tendrá arborización, pero no la que tendría o podría tener si tuviera buena alimentación en temprana edad. Ese es un principal factor. El segundo factor, que yo lo he observado en muchas resonancias de personas, algunas de ellas importantes en el mundo de hoy día, donde la ingesta de droga, y sobre todo la ingesta masiva de droga, destruye sectores cerebrales y eso transforma también en una irrecuperabilidad a ese cerebro. Es decir, masiva, que hace que, insisto, puedan ser personas que en algún aspecto sean normales, pero en otros son totalmente anormales, justamente por esta reducción concentrada en determinados sectores. ¿Qué tipo de drogas específicamente a las que te estás refiriendo? Estamos hablando de... Voy a la ingesta de las drogas duras, ¿sí? Incluyendo cocaína, incluyendo marihuana, voy a decirlo sinceramente, y sé que para Uruguay esto Por es muy eso te sensible. preguntaba también, porque si la marihuana entraba ahí o no. Sí, entra. Sí, sé por el origen, sé que esto más. Estuve leyendo algún reportaje de un político uruguayo importante esta mañana mismo sobre algunos aspectos del tema. Pero lo cierto es que también, y esto lo voy a decir con preocupación, yo a esta altura de mi vida no me guardo nada por conveniencia, pero voy a decirlo con toda franqueza, que el cigarrillo también afecta. Y esto está totalmente demostrado con investigaciones en institutos neurológicos. El cigarrillo también afecta al desarrollo cerebral. Y luego la cantidad. Yo recuerdo mi buen amigo Favaloro, un vasito de vino en las comidas no hace mal, es cierto, pero la ingesta masiva de alcohol sí afecta. Por lo cual hay mucho que tener en cuenta en esto. Y por cierto, por no cerrar con esta pregunta con aspectos negativos, te voy a decir algo que me parece importante ponerlo sobre la mesa ahora mismo. Hoy se ha descubierto no solamente la posibilidad de autodirigir la neuroplasticidad de nuestro cerebro, es decir, yo puedo decidir hacia dónde evolucionar con mi cerebro. De hecho, la experiencia, las investigaciones nos lo dicen. Un músico, por ejemplo, tiene hipertrofia cerebral en las áreas cerebrales que tienen que ver con la auditividad e incluso con el manejo de ciertas manualidades, con el instrumento que toca. Es muy famosa la investigación hecha sobre taxistas de la ciudad de Londres. Hipertrofia en los sectores visoespaciales. Están todo el día llevando y trayendo gente de un lugar para el otro. En definitiva, la profesión o tu decisión de estimulación de un sector determinado te puede llevar a desarrollar esa parte específica. Síntesis, puedo autodirigir la neuroplasticidad de mi cerebro. Pero yo quería agregar otra cosa. Hoy se ha descubierto a partir de una primera investigación de un instituto neurocientífico de la Universidad de París originalmente y luego se extendió a otras investigaciones en Londres y otras en Estados Unidos, que nos dicen que es posible con determinados entrenamientos, no solamente es posible, se demostró que con determinados entrenamientos
se pueden provocar nacimientos neuronales nuevos, es decir, neurogénesis, nuevas neuronas, la mayor parte de las cuales irán a integrarse al sistema neuronal de esa persona. Ese es otro tema que lo estamos haciendo hoy día en nuestros gimnasios cerebrales. Ciertos entrenamientos que hacen que se generen neuronas nuevas, y aquí viene lo importante, incluso en cerebros adultos mayores. Estoy hablando más de 65, 70 años. Y esto marca algo desafiante, incluso en el ámbito de las, llamémoslas así, relaciones laborales del futuro. Si tú tienes un cerebro, y no digo que haya esperado hasta los 70 años, es conveniente comenzar más tempranamente. Un cerebro que es entrenado, activado a partir de estos ejercicios, va a llegar a la edad en que en las empresas se envía a la casa porque ya no nos es tan útil una persona porque llegó a los 70 años. Sin embargo, esas personas no solo van a tener un cerebro rejuvenecido, sino que no van a haber perdido la experiencia. Imagínate lo que significa esto, una reversión de lo que era hace unas décadas atrás, esa explosión de gente adulta que cada vez con menos años era dejada de lado por justamente carencias desde el punto de vista de capacidades o inteligencias, etc. Y esto es un tema desafiante, esto está impactando muchísimo hoy día en lo que significa el desarrollo de habilidades neuronales, incluyendo, insisto, adultos mayores. Es impresionante eso que nos contás, y además de la meditación como parte de esa gimnasia cerebral, ¿qué otro tipo de ejercicios por lo menos podemos puntualizar, señalar, aunque sea por arriba, para dar una idea más clara de a qué te referís con la gimnasia cerebral? Bueno, a lo que me refiero básicamente son dos grandes capítulos. Un capítulo específicamente neurocognitivo y otro capítulo que es el de la generación de capacidades de autoliderazgo emocional. El primero tiene que ver con desarrollo de mayor capacidad de atención. A ver, nos pasa la vida por delante. Ahora, ¿tomamos nota de la vida que nos pasa por delante? Me refiero de la diversidad de aspectos o somos sujetos pasivos de esto. La idea es tener capacidad proactiva de captar más cosas, es decidir captar más cosas. Por ejemplo, en este momento, ¿han notado que yo me he cortado los bigotes y ya no los tenía tan largos como antes? Quizás dirán, es un detalle. No, es entrenamiento a captar más detalles en algo que será más importante que mis bigotes. O el hecho de que tengo menos pelo, a pesar de que apuntan algunas cosas, o que estoy vestido de esta manera, que este cuellito blanco. Estoy marcando detalles que quizá, si uno no presta atención, no los incorpora con fuerza en nuestro cerebro como estimulación. La vida, nuestra tarea, ya en temas más importantes que esta fisonomía, nos otorga muchas capacidades y posibilidades de captar más cosas. Entonces, desarrollo de capacidades de atención, el de concentración, incluyendo el desarrollo de densidad de atención, el poder eliminar distractores de la atención que tenemos que aplicar a algo que nos interesa aplicar. Fíjense los inventos más importantes de la humanidad. Vayamos al inventor más importante del siglo XX, dado que recién comenzamos el siglo XXI. Einstein. ¿Qué hizo Einstein para descubrir la teoría de la relatividad? Hiperconcentración en el tema, días, semanas y meses. ¿Qué hizo con eso? Estimular neuronalmente a más y más conexiones por lo que venía estudiando un día y otro sobre el tema. ¿Cómo lo descubrió? En su autobiografía él lo dice: soñé que cabalgaba en un rayo de luz. ¿Qué es lo que ocurrió? En estado de metaconciencia, es decir, cuando se fue a dormir, el consciente desapareció, quedó el metaconsciente, en ese él unió conexiones neuronales a partir de ese tonto ejemplo. Soñé que cabalgaba en un rayo de luz y descubrió la teoría de la relatividad. Más aún, él pidió a su equipo: ayúdenme a demostrar racional y conscientemente lo que descubrí en sueños, porque si digo cómo lo descubrí, van a pensar que estoy loco. Esas son expresiones de Einstein. Además, a cualquiera de tus oyentes en este momento, seguramente les habrá ocurrido que se fueron a dormir con la preocupación de haber perdido la llave del piso. ¿No les ocurrió el día siguiente, eureka, ahí estaba la llave? ¿Qué es lo que pasó? El consciente, a través de su preocupación por la llave perdida,
instruyó al metaconsciente que encuentre donde se había perdido. Entonces, el proceso de meditación es un proceso en el cual utilizamos la inmensidad del cerebro metaconsciente de las personas y nos independizamos de la limitación del consciente, que no puede tener más que 9 cosas como máximo en forma simultánea en presente. Ahora, cierto es que los procesos meditativos son procesos que además resuelven otras cuestiones. Por ejemplo, recuperan energía cerebral. Por ejemplo, nos facilitan procesos de decisión. Cuando nosotros intervenimos empresas con las metodologías de neuroliderazgo y neuromanagement, lo que hacemos es un programa donde sus directivos, cada hora y media, cortan el teléfono, cierran la puerta, les enseñamos el proceso de relajación, de manera tal de que encuentren más rica y más eficiente respuesta en sí mismos para aquello que resolver en la hora siguiente. Esa es la mecánica de funcionamiento hoy día que nos están dando estas nuevas herramientas.